La apostasía de la Iglesia. Al dejar de hacer las primeras obras como son orar a menudo, ayunar y estudiar la palabra de Dios todos los días, vemos que la Iglesia se vuelve tibia y entra en apostasía. Por la falta de tener una relación con Dios, por dejar de hacer estas primeras obras, ignoran el contenido de su palabra, porque no la estudian. Y por eso terminan creyendo en cualquier cosa. Cualquier persona viene y los enreda en mentiras y caen. Y terminan comportándose inapropiadamente también y haciendo cosas que les harán mal y los alejarán de Dios, de sus bendiciones y de su protección. Por ejemplo, por ignorancia bíblica caen en los engaños de falsos ministros del Evangelio, líderes ciegos que los guían hacia el abismo, por sus falsas enseñanzas, y no los guían hacia Dios, ya que no tienen la compañía del Espíritu Santo con ellos, porque no son verdaderos conversos a Cristo Jesús, y solo fingen. Son personas que tienen por negocio la predicación del Evangelio y solo se interesan en sacarle dinero a la gente, aprovechándose de su fe y de la ignorancia que tienen de las escrituras bíblicas. Ignorancia bíblica que estos supuestos ministros del Evangelio también tienen, porque son mentirosos y no estudian la Biblia. Por eso no identifican el tiempo en el que ya estamos. En cualquier momento Dios sacará a su iglesia de aquí en el arrebatamiento, pues ya estamos en el tiempo en que puede ocurrir. Lee acerca del arrebatamiento en 1 Corintios 15, del 51 al 54, y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los santos vivos seremos transformados, y todos seremos arrebatados al cielo. Dejaré un link en el primer comentario de este video que los llevará a ver un video que hice acerca del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesucristo, que son dos eventos diferentes, y que tengo en el otro canal que manejo. Entonces, después de que Dios saque a su iglesia de aquí en el arrebatamiento, empezarán a caer sus juicios y castigos sobre la humanidad corrompida y malvada, y sobre los incrédulos que se quedarán en la tierra. Estos falsos líderes y ciegos espirituales, además, no le advierten a la iglesia acerca del peligro del tiempo en el que ya estamos, que estamos en tiempos peligrosos, llenos de maldad y de mentira, porque están ciegos y no ven. No preparan espiritualmente a la iglesia diciéndoles que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y andar en santidad y en fe, para poder participar del arrebatamiento y para poder ver el santo rostro de Dios. Estos falsos ministros del Evangelio solo le enseñan a la iglesia acerca de prosperidad y de bendición, que es lo que muchos, por cierto, quieren solo escuchar. También hoy día, cuando se congregan la mayoría de las iglesias, entre comillas, cristianas, se hacen solo shows en los lugares o sitios de adoración, los cuales son oscuros y con una cantidad de luces, parecen discotecas, con música estruendosa y escandalosa, como asemejándose al mundo, cuando deberían hacerse reuniones sencillas, bien iluminadas, llenas del Espíritu de Dios, con música suave y sublime de alabanza al Padre Celestial que invite a la oración. Y como estos falsos ministros no conocen las escrituras bíblicas porque no son conversos reales a Dios, hacen prácticamente pecar a la iglesia, dispersándola y haciendo que se pierda. Y Lucifer feliz, porque es justo lo que él quiere, que muchas almas se pierdan y sean miserables como él es. Él sabe que jamás logrará el perdón de Dios, ya lo perdió todo. Y aquel ángel de luz que un día fue, con todo el poder que Dios le dio, ya no lo es y jamás lo volverá a ser. ¿Y por qué Dios ya no lo perdonará? Porque tuvo su oportunidad, vio a Dios, lo conoció personalmente y aún así lo traicionó y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles de Dios.
en rebelión y desobediencia contra Él. Y aparte de eso, engañó a Eva y se la ha pasado engañando a la humanidad, tratando de destruir el plan de Dios y de que tenga un pueblo santo y fiel que viva con Él eternamente. Porque eso es lo que Dios, nuestro Dios amado, quiere, llevarnos al cielo, que seamos un pueblo santo y puro. Para eso nos dio los mandamientos, para ayudarnos, para que no hayan conflictos, no hayan problemas, sino que haya comprensión y servicio entre todos. Pero desafortunadamente la gente tiene en el olvido a Dios y a su palabra y a sus mandamientos. Por eso es que debemos estudiar la Biblia, hermanos y hermanas, todos los días. Debemos sacarle tiempo para poder obtener conocimiento real, el verdadero que está en las Santas Escrituras, y para no ser enredados en falsas doctrinas de hombres que son mentirosos, que prácticamente son siervos del maligno acá en la tierra. Así que siendo mal dirigida la iglesia por falsos ministros del evangelio que son ciegos espirituales, termina la iglesia siendo igual a los que no creen en Dios, a quienes son ateos, porque terminan cometiendo los mismos pecados. Ya no hay diferencia, se vuelven cizaña también, y ésta será cortada y arrojada al fuego eterno. Recordemos la escritura que dice que nuestro Señor Jesucristo vomitará de su boca a los tibios. Apocalipsis 3, del 15 al 16. Además, los cristianos apóstatas abrazan diferentes doctrinas y son ecuménicos. Y no les parece malo esto, les parece algo muy normal y bueno. Dejaré el link de un video que hice en el primer comentario de este video, que se llama ¿Por qué no debemos abrazar el ecumenismo? Ahí explico qué es el ecumenismo y podrán entender mejor acerca de ese tema. Entonces, la mayoría de cristianos hoy día abrazan el ecumenismo creyendo que es bueno y abrazan otras creencias porque les falta conocimiento bíblico. Cuando el cristiano estudia la Biblia, adquiere conocimiento, aprende la verdad, logra tener un criterio propio y no cae en los engaños del maligno ni de sus siervos que tiene acá en la tierra. Quizás quienes abrazan el ecumenismo lo hacen para encajar en la sociedad también y terminan siendo amigos del mundo y enemigos de Dios. Y entonces quienes les enseñamos que esto está mal, que se sale de las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, pasamos a ser sus enemigos y somos odiados y criticados. Estos cristianos que son apóstatas, aunque no lo saben, pero son apóstatas porque abrazan doctrinas contrarias al Evangelio puro de Jesucristo, abrazan también la doctrina de la nueva era, la cual promueve el ocultismo, la hechicería y las supersticiones, otorgando nuevos nombres a prácticas ancestrales. Los propagandistas de la nueva era tratan de persuadir a la gente a participar en prácticas como la adivinación, la astrología y la telepatía, y también la comunicación con espíritus, con los muertos. Y obviamente esto no es de Dios. La Biblia nos enseña que todo esto Dios lo aborrece. Tengamos presente que la función del diablo y su simiente es engañar, y sabe que son cosas que le molestan a Dios, que no las tolera, que son abominación, y por eso intenta desviar al pueblo, haciendo que practiquen estas cosas, para que cometan pecado ante Dios y pierdan sus bendiciones. Hay otros creyentes o cristianos que abrazan la ideología del woke, que habla de un gran despertar progresista ante diferentes problemas sociales. El objetivo del woke es liberar a los países supuestamente de sus pecados y del sexo biológico y de la familia tradicional y del libre mercado también. Dicen que quienes enseñamos el Evangelio basándonos en la Biblia estamos encasillando a Dios, que lo estamos encerrando en un libro anticuado
que somos unos religiosos y dicen que la mejor Biblia es el despertar de la conciencia. Aclaro que la religiosidad es fanatismo. Los fanáticos religiosos fueron los que mataron a Cristo Jesús. No reconocieron las señales de su venida por no estudiar su palabra de corazón ni aplicarla en sus vidas y por no tener una verdadera conversión a Dios. Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos hipócritas: misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13. Porque ellos no tenían misericordia hacia su prójimo, no tenían amor ni respeto por ellos, pero se lo pasaban haciendo sacrificios de animales en el templo para expiar supuestamente sus pecados. Y de nada les servía esto, porque su corazón estaba realmente lejos de Dios. Debía haber primero un arrepentimiento sincero y amor, respeto y consideración hacia su prójimo. Debía haber un deseo sincero de querer hacer la voluntad de Dios, no la de ellos. Ellos carecían de todo esto, así que por ser ciegos espirituales no identificaron al Salvador, al Mesías, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que participan del Reiki también, y es otra forma de apostatar contra la fe de Cristo Jesús. Esa práctica del Reiki viene de los japoneses, y ellos no son creyentes en Cristo Jesús. El Reiki es una práctica espiritual con dimensiones basadas en la materia y el espíritu, caracterizado por la imposición de manos con el fin de restablecer el equilibrio del cuerpo. Es lo que enseñan quienes lo practican. Este es un método que se usa supuestamente para curar a las personas. Pero para nosotros los creyentes o cristianos o discípulos de Cristo, nuestra mejor cura es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay otros cristianos que apostatan cuando practican yoga. El yoga es una disciplina espiritual física y mental originada en la India, en donde tienen miles de dioses y no creen en Jesucristo. El yoga es una de las 6 doctrinas ortodoxas del hinduismo. Enfatiza la meditación y la liberación. Esta palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, en el budismo y en el jainismo, mas no en el cristianismo, porque ellos no creen en Jesucristo. Todo esto nos hace desviar, hermanos y hermanas, nos hace desviar de Jesucristo, de la fe que debemos tener en Él y en el Padre. Anteponemos ante Dios dioses ajenos. Es una forma de adulterar o fornicar contra Dios nuestro Creador, creyendo en todo ese tipo de ideologías mundanas. Hermanos y hermanas, la mejor meditación que podemos hacer es al estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia, al meditar en ella. De hecho, Dios nos dice que meditemos en sus palabras día y noche. Cuando hacemos esto, recibimos paz, además de adquirir conocimiento, y también Dios nos da sabiduría. Y la mejor cura o sanación para nuestro cuerpo, para nuestra mente y nuestro espíritu es tener una relación personal con Dios, es tener constante comunión con Él en la oración y en la lectura de su palabra. Nuestro refugio debe ser siempre la oración de fe al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien vino y se hizo hombre y pasó por muchas cosas, padeciendo aún hasta la muerte, por amor a nosotros, para salvarnos del pecado, para redimirnos y darnos la vida eterna. Solo Él nos da esa vida eterna, nadie ni nada más, ni la ciencia ni la tecnología. No te dejes engañar. Quienes no tienen a Dios en su corazón buscan la vida eterna en otro tipo de cosas, como la ciencia, como la tecnología, como la brujería. Si buscamos la paz que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, y si meditamos en sus palabras, nos liberamos en Él.
porque aprendemos la verdad y somos libres, libres de caer en los engaños del maligno y de su simiente que tiene acá en la tierra, y de ser llevados cautivos y esclavizados. Aquellos que están lejos de Dios y de sus palabras, porque no las conocen, les parece locura y exageración lo que nosotros, los siervos de Dios, enseñamos. ¿Y quiénes son los siervos verdaderos de Dios? Los que ayunan seguido, los que oran a menudo, los que estudian su palabra diariamente y se esfuerzan por ponerla en práctica en sus vidas para ser vasos e instrumentos limpios en la mano de Dios, para servirle a Él y para servir a su santa iglesia. Los verdaderos siervos de Dios están entregados de corazón a esta santa obra de la predicación del Evangelio. Por sus frutos los podemos conocer. A los cristianos apóstatas les enoja que les digamos la verdad y les parece locura y una exageración de nuestra parte. Y hasta nos llaman fanáticos, locos y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero la palabra de Dios es locura para quienes se pierden. Así de simple, hermanos y hermanas. Tristemente ya están perdidos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo de Dios es sabio. Proverbios 12:14. Retén el consejo de Dios, hermano y hermana. No lo dejes, guárdalo en tu corazón, porque eso es vida. Proverbios 4:13. Esa es el agua de vida que Jesucristo le ofreció a la mujer samaritana cuando le dijo que el que bebiera de su agua nunca más volvería a tener sed. También hay cristianos que creen en la lectura de las cartas, del tarot, creen en la lectura de la mano, en la lectura del chocolate, del café. Hay cristianos o creyentes que creen en agüitas para la buena suerte, en matas o plantas que colocan detrás de las puertas de sus casas para supuestamente tener buenas energías y atraer buena suerte a su vida. Y creen en lociones y en pociones mágicas de enamoramiento. Creen también en amuletos o cosas que supuestamente les protegerán del mal y les ayudarán a tener buena suerte también. Hay cristianos que creen además en la astrología, que si se es de Tauro, de Piscis, de Cáncer, etc. Y están pendientes de lo que dicen en su horóscopo para hacer lo que dice que haga. Es tremenda tanta apostasía que hay, hermanos y hermanas, en la iglesia, por el desconocimiento de la verdadera palabra de Dios, por no sacarle tiempo al estudio de la Biblia. Hay creyentes o cristianos que creen en adivinos y brujos, y todo esto hace parte de la nueva era, no del Evangelio de Jesucristo. Hay cristianos que son idólatras y le oran y colocan velas a estatuas y a cuadros. Hay otros creyentes o cristianos que endiosan a sus pastores o líderes religiosos. Todas esas cosas de las que he hablado son prácticas comunes hoy día en las personas que dicen ser creyentes o cristianos, pero es que una cosa es decir y otra cosa es ser realmente. Están colocando su fe en todo menos en Él. Esto es una ofensa para Dios. Son prácticas que los alejan de sus bendiciones terrenales y eternas. Quienes practican tales cosas deben arrepentirse y abandonar todo eso. Nuestra fe y confianza debe estar puesta solo en Dios el Padre, en Dios el Hijo, en Dios el Espíritu Santo. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra de Dios que está registrada en la Biblia, en ningún otro texto. Estudiémosla, hermanos, diariamente para que aprendamos la verdad y seamos libres de caer en engaños que nos pueden costar nuestra vida eterna. En Santiago 4, versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Seamos amigos de Dios, esforcémonos por hacer su voluntad y por agradarlo a Él, no al mundo. Dejemos la tibieza espiritual, dejemos la apostasía, hermanos y hermanas.
No abracemos falsas doctrinas. Dejemos esas prácticas mundanas y anticristianas que nos alejan de Dios nuestro Creador y de sus bendiciones. Pongámonos la meta de estudiar la Biblia diariamente a una hora específica y recordemos orar antes de empezar a estudiarla para pedir la guía de Dios y para que por medio de su Santo Espíritu nos ayude a comprenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. Empecemos con el Nuevo Testamento, luego con el Antiguo, y cuando terminemos de leer la Biblia, volvamos a comenzar. Es un libro sagrado que debemos estudiar diariamente durante toda nuestra vida. Y algo importante que debemos saber es que por ser un libro sagrado, no cualquiera puede entenderlo. Solo los hijos de Dios lo entienden, porque tienen el Espíritu Santo con ellos, ya que se han arrepentido y recibido a Jesucristo, y han sido bautizados con el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí este estudio acerca de la apostasía de la iglesia. Ojalá los hermanos y hermanas que vean este video aprendan la manera correcta de obrar ante los ojos de Dios y pongamos en práctica en nuestra vida todas estas cosas para mejorar nuestra relación con Dios y también nuestra condición espiritual ante Él, y así podamos ganar sus bendiciones terrenales y eternas. Sigámonos preparando en fe y en santidad, hermanos y hermanas, para poder participar del glorioso evento del arrebatamiento o rapto de la iglesia, el cual está por suceder. Ya todas las señales de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 13 se han dado. No busquemos la salvación en religiones o edificios. La salvación la da la gracia de Dios mediante nuestra fe. Efesios 2, 8 al 9. Dios ya no habita en templos o edificios hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. Él habita en nosotros, en quienes nos hemos arrepentido y recibido a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que además nos estamos esforzando por hacer su santa voluntad. 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 6, 19 al 20. Si no hemos encontrado una congregación con doctrina verdadera basada en la Biblia, en donde el pastor esté bien despierto, y sintamos que es un hombre de Dios, recordemos que podemos desde nuestro hogar alabarlo, con nuestra familia, con nuestros amigos o nosotros individualmente también podemos hacerlo. Si no tenemos con quién más, porque recordemos que ya no estamos solos, tenemos la bendita compañía del Espíritu Santo y el Padre y el Hijo moran en nosotros. Juan 14, 23. Tengamos una relación personal con Dios. Oremos más a menudo. Ayunemos más seguido. Leamos acerca del ayuno en Esdras 8:23, en Mateo 9:14-15, en Marcos 9:17-29, en Mateo 17:14 al 21. Estudiemos la Biblia diariamente para conocer la verdad y para ser libres de caer en engaños. Amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo obedeciendo los mandamientos. Estudiemos los mandamientos en Éxodo 20, en Gálatas 5, en Colosenses 3, en Romanos 8. Hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, recuerdo que tengo 2 canales en YouTube, a falta de uno, del que me eliminaron por la ley mordaza que existe. Ahora tengo 2 y gracias a Dios. Por ambos predico diferentes temas. Ojalá visiten los 2 canales y vean todos los videos para que aprendan muchas cosas importantes de las que hablo en ellos y que la iglesia debe saber. Los enlaces al otro canal, a mi página en Facebook y a los grupos en WhatsApp y Telegram están en la descripción de los videos. Quiero ayudar a que el pueblo de Dios no perezca ni sea llevado cautivo, porque le falta conocimiento. Nos veremos en un próximo video con el favor de Dios, si es que ya no estamos en el cielo, porque hemos sido arrebatados. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y que su paz y gracia nos acompañe siempre.
En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén y amén.